Libro de los Filipenses, en la carta a los Filipenses, una hermosísima carta que hemos estado estudiando. Y bueno, pues el día de hoy, a través de esta epístola, esta carta, vamos a aprender muchas cosas, principalmente a cómo vivir. Y la verdad que es muy importante aprender cómo vivir. Miren, entrando en cuentas, ¿quién de nosotros, antes de casarnos, fuimos instruidos para tener buenos matrimonios? La instrucción que tuvimos mayormente fue el de papá y de mamá, ¿verdad? Y les preguntamos a los jóvenes que se van a casar, ¿quieres un matrimonio igualito que el de tu papá y tu mamá? Y casi se persignan y dicen, no quiero algo así, ¿verdad? Nadie quiere un matrimonio como papá y mamá. Algunas fallas encontramos, ¿verdad? Algunas fallas. Cuando tenemos hijos, ¿cuándo nos instruyeron para ser papás? Otro problema. ¿Verdad? Necesitamos ser instruidos, cómo ser buenos matrimonios, cómo ser buenos padres, cómo ser buenos hijos de Dios. Y el día de hoy tenemos un mensaje extraordinario, un mensaje que puede cambiar tu vida. Debemos aprender a vivir como Dios manda. Debemos aprender cómo vivir, porque en la mayoría de los casos no estamos viviendo correctamente. Estamos cometiendo errores. Y a veces son graves errores. ¿Por qué? Porque no sabemos vivir. ¿Y dónde podemos aprender a vivir? En la palabra de Dios. Así que hoy, con el favor del Señor, vamos a aprender algunas cosas fundamentales para vivir como Dios manda. Como podemos ver, este mensaje está basado en Filipenses 2, del 14 al 18. Les pido de favor que busquen en su Biblia esta porción de las Escrituras. La carta a los Filipenses, capítulo 2, de los versos 14 al 18. Así que vamos a leerlo fuertemente. Vamos a comenzar a percibir el mensaje de esta tarde y vamos a hacer la primera lectura. Vamos a leerlo dos veces, una vez en la lectura que tú traes, en la versión que tú traes, y para leer la palabra del Señor sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? Vamos a hacerlo con respeto, con mucho respeto por leer la palabra de Dios. Nos ponemos todos de pie y leemos Filipenses 2, del 14 al 18. Amén. Bien, vamos a hacerlo todos juntos. Que se sepa que aquí, en este lugar, se lee la palabra de Dios. Amén. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo a través de su palabra. Tomen su lugar, por favor. No cierres tu Biblia, tenla ahí, ¿verdad? Y hemos dicho que si traes algo para subrayar, estaría bien. Si traes algo para apuntar, estaría perfecto. Si no puedes leer, subrayar ni escribir tu Biblia, ¿verdad? Entonces hazla a un lado. Si no te sirve para tomar notas, no te sirve para nada, ¿verdad? Bueno, tienes ahí que tomar nota, subrayar palabras, subrayar frases, resaltar lo que Dios te da a través de su lectura y de su estudio, ¿ok? Bueno, si no traes, sácale punta al dedo y escribe con sangre. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Pero antes quisiera contarte una historia que tal vez haya sido la tuya, yo no sé. Yo tengo una historia muy parecida a este niño. Se cuenta de un niño que se había portado mal durante su primer año de escuela y la maestra lo había tenido que castigar vez tras vez por sus travesuras.
En su día todavía practicaba la disciplina corporal. En ese entonces le habían tocado muchas nalgadas al niño. Y digo que me identifico de alguna manera porque en mi tiempo, hace poquito tiempo, estaba yo en la escuela y tenía un maestro, el maestro Gustavo Escutia, que no sé si viva, pero me acuerdo de él mucho porque me acariciaba con una vara, ¿verdad? Con un cariñoso. Entonces, cada que yo no resolvía bien una operación, me daba mi varazo, ¿verdad? El cariñoso famoso. Y así estaba ese niño, ¿verdad? Con que pues hacía faltas, hacía travesuras y la maestra lo castigaba. Ahora ya está prohibido. Ya, aquel maestro que toque al niño con el pétalo de una rosa, ¿verdad? Pero entonces así había maestros, y este era el caso de este niño, que la maestra lo tenía que castigar vez por vez, y por fin el niño pasó de año, gracias a Dios. Y su nueva maestra era una maestra nueva, tímida, recién graduada de la universidad. La maestra de primer año, la que había tenido al niño, le dijo a la nueva maestra: yo sé cómo se comporta ese muchacho, si tienes problemas con él, mándamelo y yo sé cómo castigarlo. No había pasado muchos días cuando llegó el niño tocando la puerta del salón de su maestra anterior, y tan pronto vio la maestra al niño, sin decir nada, lo agarró, lo volteó y le dio sus nalgadas. Cuando terminó de castigarlo, lo miró y le dijo: a ver, niño, ¿qué tienes que decir? Mi maestra dice que si le puede prestar unas tijeras. Lo castigó indebidamente. ¿Por qué? Por la fuerza de la costumbre. Tan grande era la fuerza de la costumbre que sin pensarlo la maestra lo castigó, y pobre niño, lo trató injustamente porque se imaginó que nunca iba a cambiar. Y la pregunta aquí para ti y para mí es: ¿haremos nosotros lo mismo? ¿Haremos nosotros lo mismo con nuestros hijos, con el esposo, con la esposa, tratándolo injustamente porque no va a cambiar? Pregunto, ¿lo haremos con otras personas? ¿Lo haremos con nosotros mismos? La Biblia dice que el cambio es posible. La Biblia dice que la transformación es posible. No estamos destinados a repetir los errores de nuestros antepasados. Podemos aprender a vivir. Podemos aprender para ser diferentes. Y es el mensaje de hoy. Tenemos que ir a la palabra y buscar cómo ser diferentes, cómo podemos vivir de manera distinta. Cuando nos entregamos a Dios, Él comienza a trabajar en nosotros para transformarnos. Nos da Dios al Señor Jesús para que Él sea nuestro maestro, nuestro mentor. Y nos da a su Espíritu Santo como guía. Y además nos da su palabra para enseñarnos. Nos da ejemplos para seguir. La Biblia está llena de ejemplos que debemos de copiar y ejemplos que debemos de evitar. Pero la Biblia está llena de enseñanza. La palabra del Señor nos nutre cada día. Y uno de los ejemplos que encontramos en su palabra es la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Entre otras cosas, la historia de Israel nos da, por supuesto, buenos ejemplos, pero también sabemos que nos llena de malos ejemplos. Al mismo tiempo nos muestra, esta historia del pueblo de Israel nos muestra la fidelidad de Dios. En medio de tantas fallas del pueblo de Israel, Dios nunca se dio por vencido con este pueblo, nunca se rindió. Cuando Dios sacó a su pueblo de la esclavitud en Egipto, lo llevó por un largo trayecto hacia la tierra que les había prometido. Hay dos cosas que vemos en este trayecto. Una de ellas es que Dios nunca, jamás dejó de suplir lo que ellos necesitaban. Nunca. Que tenían frío, había una columna de fuego. Que tenían calor, había una nube que los protegía. Que tenían hambre, había comida.
que tenían sed, había agua. Nunca dejó de suplir, aún a pesar de la desobediencia del pueblo de Israel. Hay dos cosas que vemos en ese trayecto, que nunca dejó de suplir. Y la otra cosa es que ellos nunca dejaron de quejarse. Nunca dejaron de quejarse. Siempre estuvieron quejándose y desobedeciendo. La queja y la desobediencia del pueblo de Israel es un tema recurrente en la Biblia y se presenta en diversos momentos, en diferentes contextos. Y vamos a ver algunas, porque tal vez conozcas algunas de sus quejas y de sus desobediencias. Pero además de conocer la queja y la desobediencia, vamos a ver las consecuencias de esa queja y de esa desobediencia. Enumero solamente 8, pero hay más. Pero enumero solamente 8. Primeramente, sabemos la historia del becerro de oro. ¿Cuál es el contexto del becerro de oro? Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo los 10 mandamientos, el pueblo de Israel, impaciente por su ausencia, pidió a Aarón que les hiciera dioses. ¿Cuál fue la desobediencia? Aarón construyó un becerro de oro y el pueblo lo adoró, violando directamente el mandamiento de no tener dioses, otros dioses ni ídolos. ¿Y cuál fue la consecuencia? Moisés intercedió por el pueblo, pero hubo un juicio severo que resultó en la muerte de muchos. Dios no puede ser burlado. Otra desobediencia, otra queja. Los espías y la tierra prometida. Lo podemos ver en el libro de Números 13 y 14. ¿Cuál es el contexto? 12 espías fueron enviados a explorar Canaán. 10 de ellos regresaron con un informe desalentador, temiendo a los habitantes de la tierra. ¿Cuál fue la desobediencia? El pueblo creyó el informe negativo y se rebeló, queriendo regresar a Egipto, mostrando falta de fe en las promesas de Dios. ¿Cuál fue la consecuencia? Dios decretó que toda la generación que había salido de Egipto, excepto Josué y Caleb, los espías que dieron un buen informe, toda esa generación moriría en el desierto. Ese caminar por el desierto dejó a muchos muertos en el camino. La tercera cosa que podemos ver es la rebelión de Coré, Datán y Abiram. Lo vemos en el libro de Números 16. Coré, Datán y Abiram, junto con otros líderes, se rebelaron contra la autoridad de Moisés y Aarón, acusándolos de exaltarse a sí mismos sobre la congregación. ¿Cuál fue la desobediencia? Cuestionaron el liderazgo designado por Dios. ¿Cuál fue la consecuencia? Dios intervino y la tierra se abrió y tragó a los rebeldes, y un fuego consumió a 250 hombres que ofrecían incienso. Dios no puede ser burlado, y a toda desobediencia hay una consecuencia. Y esto, hermanos, no ha dejado de suceder. Sucedió en el pueblo de Israel y sigue sucediendo la desobediencia, la queja y las consecuencias. Los pecados de Acán. Durante la conquista de Jericó, Dios había ordenado que todo botín fuera dedicado a él y no se tomara nada para uso personal. ¿Cuál fue la desobediencia? Acán tomó algunos de los objetos prohibidos y los escondió. ¿Cuál fue la consecuencia? La ira de Dios se encendió contra Israel y fueron derrotados en la batalla de Ai. Acán y su familia fueron ejecutados por su pecado. ¿Nos damos cuenta?
El rechazo de Samuel y la petición de un rey. Los israelitas pidieron un rey para ser como las otras naciones, rechazando a Dios como rey. ¿Cuál fue la desobediencia? No confiaron en el gobierno teocrático de Dios. Y Dios les concedió su petición y les dio a Saúl como rey, quien eventualmente desobedeció a Dios, llevando al reino a dificultades. La idolatría bajo los reyes. A lo largo de los reinos de Israel y Judá, muchos reyes llevaron al pueblo a la idolatría, construyendo altares y adorando dioses falsos. Repetidamente el pueblo se apartó de la adoración a Jehová, siguiendo prácticas paganas. ¿Cuál fue la consecuencia? Eventualmente tanto el reino del norte, Israel, como el reino del sur, Judá, fueron llevados al exilio debido a su persistente idolatría y desobediencia. Y aún sigue sucediendo lo mismo. Muchos líderes están llevando a fieles a la idolatría, a las falsas enseñanzas. El rechazo de los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel y otros profetas. Dios envió profetas para llamar al pueblo al arrepentimiento y advertirles de las consecuencias del pecado. Dios no ha dejado de mandar a ministros, a pastores, a llamar al pueblo al arrepentimiento. Hoy mismo, en muchas iglesias se está compartiendo el evangelio para que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Cristo como su Señor y Salvador. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Muchas veces el pueblo y sus líderes rechazaron a los profetas, los persiguieron y continuaron en sus caminos pecaminosos. ¿Y cuáles son las consecuencias? Esto llevó a una serie de juicios, incluyendo la destrucción de Jerusalén y el exilio en Babilonia. Y por último, resistencia a las reformas. Esdras, Nehemías. Después del exilio, líderes como Esdras, como Nehemías, trabajaron para restaurar la pureza y la obediencia de Israel. ¿Y cuál fue la desobediencia? Hubo resistencia a las reformas, como el rechazo de abandonar a matrimonios con extranjeras que los llevaban a la idolatría. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Simplemente se implementaron medidas severas para purificar al pueblo y restablecer la ley de Dios. Ese es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel que vio las proezas de Dios. Cómo fueron liberados de Egipto. Las plagas que el Señor mandó, de las cuales protegió a su pueblo. Y ellos se encontraron en un momento dado frente al Mar Rojo, aparentemente sin modo de cruzar. Y la primera cosa que hicieron fue quejarse. Y le decían: nos trajiste aquí para morir. Pero Dios ya tenía un plan. Milagrosamente abrió el mar para que cruzaran por tierra seca, y al llegar al otro lado alabaron a Dios, pero al poco rato ya se estaban quejando de nuevo. No había agua y se iban a morir de sed, y Dios les dio agua de una roca. No había comida y se iban a morir de hambre, y Dios les dio pan del cielo. Queja tras queja, pero Dios seguía fiel proveyendo. Cuando por fin llegaron a la tierra, también se quejaron. Dijeron que los habitantes eran demasiado grandes y espantosos. Y como resultado de su queja, esa generación perdió la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Fíjense nada más con esto. Al despedirse de este pueblo que había guiado durante 40 años, Moisés los describió de la siguiente manera: es una generación perversa y depravada. Lo tomó de Deuteronomio 32:5. La Biblia muestra que a pesar de la repetida queja y desobediencia de Israel, Dios siempre ofreció oportunidades para el arrepentimiento y la restauración. Y sigue el Señor actuando de la misma manera.
Dios sigue dando oportunidades de arrepentimiento, de restauración. En todos estos acontecimientos que hemos visto podemos ver tanto la justicia de Dios al juzgar el pecado como su misericordia al ofrecer gracia y perdón. Y nosotros todos debemos ser suficientemente honestos y responder así con sinceridad. ¿Qué tanto nos parecemos al pueblo de Israel? ¿Qué tanto somos como ese pueblo quejumbroso y desobediente? Seamos honestos. ¿Nos parecemos a ellos? Algunas veces o muchas veces. Yo tengo que confesar delante de Dios y de ustedes que me he quejado, que he llegado a quejarme, pero siempre he visto la fidelidad de Dios, siempre, en tantas ocasiones en mi propia vida. Dios es fiel. ¿Cuántos habrá que cuando las cosas no van como quieren, se dan la queja en lugar de confiar? Pero no tenemos que ser así. El apóstol Pablo reflexiona sobre la experiencia de Israel en el desierto y nos llama a nosotros a ser diferentes, a no quejarnos de todo. Yo me acuerdo que tuve un negocio los fines de semana, no conocía todavía al Señor, y los fines de semana vendíamos colchas, vendíamos sábanas en un tianguis, y la gente me conocía como el contador, pero yo era vendedor de colchas y sábanas, pero me decían el contador. El chiste es que yo hice mi propia red de distribución y les decía a las personas, pues si tú me compras tantas, se las doy a tal precio y tú puedes revenderlas, puedes hacer tanda y te digo cómo. Y había una señora que le propuse el negocio y me decía, ay Señor, ¿y si no me compran? Sí, sí le van a comprar. Ay Señor, ¿y si no me va bien en el negocio? Sí le va a ir bien. Ay Señor, una queja tras otra queja cuando se le estaba ofreciendo una oportunidad. Y tengo muy presente eso. Ay Señor. Así estamos nosotros. Dios quiere que te arrepientas y que vivas una vida de gozo, y nosotros decimos, ay Señor. Hermanos, Dios es un Dios bueno, que quiere lo mejor para ti, pero nos dice que debemos de vivir de una manera correcta. Dice la palabra del Señor, háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en lo alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido mi trabajo en vano. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes alégrense y compartan su alegría conmigo. Podemos ver la conexión entre la experiencia de Israel en el Antiguo Testamento y las palabras que acabamos de leer en el verso 15. Para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. Miren, el apóstol Pablo cita precisamente a Deuteronomio 32:5, donde dice, pero ellos se comportaban de manera corrupta con él, cuando actúan con tanta perversión. ¿Son realmente sus hijos? Son una generación engañosa y torcida. Estas palabras de Moisés, que describían al pueblo de Israel, lo que significa es que la gente de hoy es como el pueblo de Israel. Es una generación torcida y depravada. Una generación torcida y depravada. Podemos ver que constantemente se nota la depravación. Podemos ver constantemente cómo hay torcidas, están haciendo cosas torcidas. Tan solo ahora en la inauguración de los Olímpicos.
perversas cosas que se vieron en esa inauguración, torcidas completamente. Podemos ver manifestaciones en donde no tiene nada de correcto, sino todo en contra de la voluntad de Dios, porque estamos en una generación torcida y depravada. Pero nosotros no tenemos que ser así. Nosotros podemos ser diferentes, podemos ser la generación del cambio, no en nuestras propias fuerzas, sino por la fe en el Señor Jesucristo. En estos versículos hay 3 ideas que nos ayudarán a ser diferentes, nos ayudarán a vivir mejor como matrimonios, como padres, como madres, como hijos. En lugar de repetir los errores de nuestros antepasados o imitar los errores de la gente que nos rodea, podemos ser una iglesia diferente, una iglesia que está aprendiendo a vivir. Dice Filipenses 2:14, nueva versión internacional: háganlo todo sin quejas ni contiendas. Dios nos dice que lo hagamos todo sin quejarnos, sin quejas, sin discusiones, sin murmuraciones, sin hablar mal de nadie, sin discutir por todo. No le digas al Señor: ay, Señor. Esto implica una actitud de humildad y una actitud de sumisión, aceptando las circunstancias y tratando con los demás con amor y paciencia. Este consejo es especialmente relevante en nuestra vida diaria, donde enfrentamos desafíos, conflictos, uno detrás del otro. Y por eso es especialmente relevante en nuestros días. Pablo nos recuerda que como seguidores de Cristo debemos sobresalir en nuestra conducta, mostrando una diferencia significativa en nuestra manera de vivir y relacionarnos con los demás. Constantemente digo y diré: nosotros tenemos que vivir unas vidas que se les antojen a los demás, que quieran vivir como tú vives, que quieran decir lo que tú dices, que quieran hacer lo que tú haces, en donde quiera que estemos. Tenemos que ser esa generación de cambio con la ayuda del Señor Jesús a través de su palabra, aprendiendo cómo vivir. Una de las cosas que más nos estanca en nuestro crecimiento como hijos de Dios es tener una actitud quejumbrosa y contenciosa. Los israelitas se quejaban a cada rato y como resultado no avanzaron hacia lo que Dios tenía para ellos. Que eso no suceda con nosotros, quejándonos y maltratándonos los unos a los otros, porque Dios tiene reservado un lugar para ti, un lugar esplendoroso, un lugar diseñado por Él. Hay momentos cuando uno tiene que quejarse, probablemente, por supuesto, pero cuando nos quejamos por cuestiones por simple gusto, vamos a detener nuestro avance. Cuando entramos en contiendas por simple egoísmo, dejamos de lograr lo que Dios quiere para nosotros. Por eso Dios nos dice que lo que hagamos todo sea sin queja ni contiendas. De esta manera nos portamos como hijos de Dios y nos mantenemos libres de fallar. Todo depende de nuestra actitud. Y fíjense, alguien expresó estos siguientes pensamientos: hoy me puedo quejar porque llueve, o puedo dar gracias porque el jardín y las macetas de mi casa se regarán gratis. Puedo quejarme por mi salud, o puedo dar gracias porque tengo vida. Puedo quejarme de que las rosas tengan espinas, o puedo dar gracias porque las espinas tienen rosas.
Puedo quejarme porque tengo que ir a trabajar. O puedo dar gracias porque tengo trabajo por hacer. Puedo quejarme porque tengo que limpiar la casa. O puedo dar gracias porque tengo donde vivir. Dios es fiel en cada circunstancia. Lo que determina nuestras acciones es nuestra actitud. ¿Escogeremos gratitud o viviremos quejándonos? Filipenses 2, 15 y 16 dice, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillarán como estrellas en el mundo, manteniendo en alto la palabra de vida. Así, en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido mi trabajo en vano. Dice la segunda cosa, mantener su palabra en alto. Nuestro pasaje dice, en ella ustedes brillarán como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Esta frase también puede tener un sentido de aferrarnos a la palabra de vida. Aprenderemos a vivir, a ser diferentes cuando nos aferremos a la palabra de vida y la llevemos en alto. Los israelitas habían recibido la palabra de Dios. Él les había hecho promesas maravillosas. Les prometió una tierra bajo la condición de que siguieran fieles a Él y no adoraran a otros dioses. Les dijo que les daría victoria sobre sus enemigos si lo buscaban primero a Él. Tenían estas promesas, pero continuaron ignorando a Dios. Hasta que llegaron a decir que querían regresar a Egipto. Inconcebible. A Egipto donde los habían maltratado. A Egipto donde habían sido esclavos. Y hoy sigue pasando lo mismo. Muchos han salido, han reconocido que Jesús es su Señor, pero no se mantuvieron fieles y regresaron al mundo, a la esclavitud del pecado. Yo recuerdo a hombres que por primera vez me empezaron a enseñar los principios de la Biblia, los principios de la vida cristiana. Y tiempo después estas personas ya no se congregaban ni se congregan. Y cuando entré en comunicación con ellos me dijeron, es que ahora vivimos mejor sin ir a la iglesia. Pues claro, en su mesa tenían alcohol, se emborrachaban, estaban de nuevo en la esclavitud del pecado. Inconcebible, pero todavía sucede. Ellos recordaban los melones, las cebollas que habían comido en Egipto y se olvidaron de todo el sufrimiento que habían tenido allí. Olvidaron la promesa que Dios les había dado. Prefirieron la esclavitud. Nosotros aprendemos cómo se debe de vivir y ser diferentes si nos aferramos a la palabra de Dios. Y dejamos de fijarnos en las mentiras del mundo. Dios nos hace promesas maravillosas en su palabra, muchas promesas, pero tenemos que aferrarnos a ellas. Su palabra es la que nos inspira a ser diferentes, la que nos motiva y nos enseña a vivir correctamente. Su palabra es la que nos dirige. Todos sabemos dónde se ponen los focos en la casa, ¿verdad? En la parte alta. Porque si la pusiéramos en la parte baja no servirían de absolutamente nada.
Entonces, si sabemos que los focos se ponen por lo general en el techo, porque nadie pone una luz en el piso porque nos alumbra mucho, de la misma manera, si queremos ver con claridad la vida, tenemos que mantener la palabra de Dios en lo alto. Eso sucede cuando oímos la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios y meditamos la palabra de Dios y la obedecemos. Por eso dice que mantengamos la palabra de Dios en lo alto. Y ya para terminar, Filipenses 17 al 18. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con ustedes mi alegría. Así también ustedes alégrense y compartan su alegría conmigo. Si queremos vivir de una manera diferente, debemos regocijarnos. Dice esta misma porción en la palabra, en la traducción Dios habla hoy. Y aunque mi propia vida sea sacrificada para completar la ofrenda que ustedes hacen a Dios por su fe, yo me alegro y comparto esa alegría con todos ustedes. Alégrense ustedes también y tomen parte de mi alegría. Todo pastor, todo ministro se alegra cuando su pueblo obedece. Todo pastor, todo ministro sufre cuando la iglesia se separa, se divide o ya no se reúne. Y el apóstol Pablo dice: aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Si queremos vivir de una manera diferente, regocijémonos. El apóstol Pablo imagina su vida como una ofrenda de vida que se derrama sobre el sacrificio de la fe de los filipenses. Su servicio unido al Señor era motivo de alegría, no de pesar, no de queja. Era el gozo, no una carga. Por eso Él llama a alegrarnos juntamente con Él. La alegría es algo que escogemos. Podemos escoger la amargura o el rencor, o podemos escoger la alegría y la gratitud. No se trata de pegarnos una sonrisa en la boca y andar así todo el tiempo. No se trata de eso. No es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. No podemos pegarnos una sonrisa en la boca y fingir que todo anda bien cuando nos sentimos mal. Algunos creyentes así viven. Creen que siempre tienen que fingir que no todo marcha bien, aunque estén sufriendo. La verdadera alegría viene de buscar en cada situación lo que está haciendo Dios. Pablo mismo reconocía que todos los sufrimientos que padecía tenían un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Exaltar a Cristo. Aunque le pasaban cosas malas y verdaderamente malas, y en ese momento se encontraba en la cárcel, sabía que Dios estaba obrando para bien. Sabía que esos momentos servirían para que más personas conocieran a Cristo. Cuando vives para Cristo, puedes conocer la bondad de Dios en cada situación. Repito, cuando vives para Cristo, puedes conocer la bondad de Dios en cada situación. Aunque pases por momentos tristes, aunque te toque llorar, sabrás que tu vida cuenta. Nada de lo que suceda en tu vida es en vano, porque Dios te ama y tiene un propósito para ti. Dios está obrando en todo. Al final, todo estará bien. Todo estará bien porque Dios está con nosotros. Esa misma alegría, cuando te decides vivir en ella, te llevará a ser diferente.
te llevará a ser diferente. La alegría nos transforma. Por lo tanto, no repitamos los errores de antes. No seamos como los israelitas. Yo pregunto, ¿cómo sería diferente nuestra vida? ¿Cómo sería diferente nuestra familia? ¿Cómo sería diferente nuestra iglesia si todos tomáramos estas decisiones? Si todos decidiéramos dejar la queja, la contienda, la murmuración, el maltrato a los demás y llevar en alto la palabra del Señor, escoger la alegría, la verdad que las cosas serían diferentes. Viviríamos como se debe vivir, conforme a la voluntad de Dios. Viviríamos de forma diferente en ese proceso de aprender a vivir. Amén. Demos gracias a Dios por su palabra. Poderoso Señor, Padre Santo, en esta tarde, Señor, te damos gracias por tu enseñanza. Que la murmuración es dañina. Gracias por hacérnosla saber. Que la murmuración refleja una falta de amor y de respeto hacia los demás y sobre todo hacia ti, Padre. Gracias por el llamado a evitar la murmuración, a hablar con gracia y edificar a los demás con nuestras palabras. Necesitamos tu ayuda. Necesitamos tu Espíritu Santo, Señor, para ser conscientes de la importancia de lo que decimos y a vivir de manera que honremos tu santo nombre y que nuestra manera de vivir fomente la unidad y el amor dentro de nuestra familia, dentro de nuestras iglesias, dentro de la sociedad. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a alabar a nuestro santo Dios. Que Dios les bendiga abundantemente.